tardes, un gusto enorme saludarles, los directivos de CIMA, a los miembros, a todos ustedes que han atendido esta invitación para esta fiesta del Espíritu, fiesta de los domingos. Saludos aquí a mi hermano y amigo Lucho Conde, por quien siempre elevamos un buen pensamiento por su salud, su plena recuperación. Por allí veo a mi buen amigo el periodista José Rosario Delgado, del Diario del Siglo, bienvenido. Igualmente algunos esperamos que esta exposición tenga para ustedes abrir un espacio en cada uno de nosotros para la reflexión y la toma de conciencia sobre una situación que nos está ya afectando severamente a todos los seres humanos, al planeta mismo, que nos está afectando en nuestra calidad de vida, y que de no tomarse medidas por parte de todos, las condiciones de nuestra existencia en un futuro inmediato y del planeta mismo se van a ver gravemente afectadas. Y no exagero, no exagero. Creo que ustedes saben que las Naciones Unidas han declarado al año 2008 como Año Internacional de la Tierra. Y hace pocos días, ahora en abril, se ha recordado bajo el nombre del Día del Planeta una manifestación mundial de solidaridad con el planeta, que está siendo lastimado, está siendo golpeado, y en esa misma situación afectados todos cuantos en él estamos, seres humanos y todos los seres vivos en general. Por eso hemos querido hoy tocar un tema relacionado con la ecología. Hemos dicho hace poco en una conferencia pública en Caracas que se ha convertido en un tema de moda. Creo que no hay nadie que se muestre hostil o refractario a la ecología. Todos hablamos de lo ecológico y de cuánto nos identificamos con lo ecológico, pero vale la pena reflexionar para ver si en verdad estamos actuando en consonancia con ello. De modo que nuestras palabras hoy, además de algunas informaciones básicas, son una invitación a la reflexión y a la toma de conciencia. Porque, como han dicho algunos movimientos ecologistas, en esta situación o nos salvamos todos o no se salva nadie. El problema realmente ya adquiere magnitudes sumamente preocupantes. Y por ello es necesario tomar conciencia de no solo en cuanto a un diagnóstico de lo que pasa, sino en cuanto a la aplicación de soluciones, y que esas soluciones no dependen solo de los organismos de dirección, de gobierno, nacionales o mundiales, sino que también depende de cada uno de nosotros. No podemos solo pensar en lo que los demás deben hacer. Tenemos que hoy en día plantearnos lo que nosotros debemos hacer. Por ello, queremos hoy desenvolver este tema dentro de la perspectiva de la ecología natural o física, pero a la vez de lo que hemos llamado la ecología espiritual, ecología de la mente, ecología del mundo interior de cada uno de nosotros, ecología de los sentimientos, ecología de los pensamientos,
ecología de las actitudes, ecología del comportamiento. Y veremos que ambas visiones, una ecología física y una ecología espiritual, se compenetran perfectamente. De hecho, no sería ecológico deslindar lo físico del espiritual, porque ecología no es otra cosa que interrelación. Y así, de paso, fue la definición inicial que se le dio a esta disciplina. Fue un biólogo alemán, Ernesto Haeckel, quien a mediados del siglo XIX, y concretamente en el año 1866, propuso el término ecología para designar una suerte de nueva disciplina que estudiase la interrelación entre los organismos vivientes y su hábitat o su medio físico. Y se le ocurrió acuñar este neologismo, este término nuevo, como muchos otros, haciéndolo derivar de raíces griegas. En griego, oikos, de donde se traduce eco, oikos significa casa o morada. Y el logos es el estudio, de modo que ecología, en su más precisa etimología, significa el estudio de la relación entre los organismos vivientes y su casa, su morada, que no es otra que el planeta. Y esa interrelación nace, en la perspectiva de Haeckel, como una preocupación inicial de mantener en el planeta, respetar por parte del ser humano, respetar ese hábitat natural de los seres vivos. Porque ya en ese momento Haeckel y otros estudiosos se daban cuenta que comenzaba a actuar negativamente la presencia del ser humano en esa interrelación. Y ya en el siglo XIX se habían dado pasos avanzados en la revolución industrial, en los hábitos de producción, en los desarrollos del maquinismo, del industrialismo, en los hábitos de consumo, y todo eso estaba influyendo ya en aquel momento. Empezaba a notarse algún efecto dañino sobre la relación entre los organismos vivos y su hábitat. Pero ecología nace con esa visión de interrelación y se va a ir desarrollando hasta nuestros días, y este es el concepto más exacto de lo que ecología integralmente significa en la actualidad. Ecología significa globalidad, visión de totalidad, o para decirlo incluso con un término de un científico surafricano que mencionó el término holismo, la visión holística. Todo se relaciona con todo en todas partes. Nada está aislado o separado. Todo se encadena en la naturaleza. Y cuando un eslabón de esa cadena es afectado, se afecta a la totalidad. Por ello, la parte y el todo entran dentro de esa visión dinámica de interrelación ecológica. Existir es coexistir. Todo lo que existe coexiste, porque existe en relación con los demás. Y todo lo que existe y coexiste preexiste, porque tiene un antecedente, estaba antes. Y todo lo que existe, coexiste y preexiste subsiste, porque viene una situación posterior, una etapa posterior a ello. Ya veremos que en una perspectiva espiritual esto luce todavía mucho más exacto.
en una perspectiva espiritualista, todo lo que existe, preexiste y subsiste, que no es otra cosa que la propia idea de la naturaleza espiritual de la vida, particularmente del ser humano. Bien, en el plano específicamente de la biología natural y de la ecología física, nos encontramos con problemas puntuales que son muchos y que hoy apenas jerarquizamos en algunos, pero que realmente preocupan por las magnitudes y las dimensiones que hoy ya están presentando. Quizás, y sin que esto sea un orden de preocupaciones, pero quizás el punto de partida de las complicaciones que la ecología, sobre las cuales la ecología está llamando la atención, tiene que ver, en primer lugar, con la fractura de la biodiversidad. La biodiversidad es el conjunto de seres vivos, diversos seres vivos, miles de millones de especies vegetales y animales en todo el planeta. Esa biodiversidad está siendo agredida y fracturada, rompiéndose todo el equilibrio que la evolución ha conseguido a través de milenios, produciendo desde los organismos más simples hasta los organismos más complejos. Lo voy a decir en una cifra sencilla pero aterradora, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas, y que hace poco, con el documental Una verdad incómoda que ha presentado Al Gore y que ha llamado la atención mundial y por ello ha recibido el Premio Nobel de la Paz, una cifra sencilla pero impactante que solo decirla nos coloca en los términos exactos del problema. En el siglo XVIII, se estimaba que desaparecía una especie por año. En el siglo XIX desaparecía una especie por mes. A mediados del siglo XX desaparecía del planeta una especie cada 10 horas. Y en la actualidad está desapareciendo en el planeta una especie por hora. Una especie por hora está dejando de existir en la cadena biológica. De modo que esta ruptura del equilibrio a su vez trae consecuencias para las demás especies. Se rompen las cadenas alimentarias, se rompen los procesos evolutivos, porque unos vegetales sirven de alimentación a otros animales, estos a otros, y al romperse algunas especies en esa cadena se fractura todo el equilibrio. Esto sin hablar de especies superiores cuya extinción está gravísimamente amenazada, o mejor dicho, la extinción amenaza gravemente la supervivencia de estas especies. Especies incluso hermosísimas que deberían tener por parte del ser humano una atención privilegiada en conservarlas como un legado para las futuras generaciones, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos puedan disfrutarlas, no como especies raras en la jaula de un zoológico, sino como especies dentro de la naturaleza. Manatíes, jaguares, distintas especies de felinos, de cetáceos, de aves, otros mamíferos. Quedan apenas pequeñas cantidades en reservas que algunos países han tomado la decisión de mantener. La persecución humana por razones de voracidad, de rapacidad, de mercantilismo, ha sido tal
que especies se han visto diezmadas hasta niveles tales que está en peligro su supervivencia. En el caso de los delfines, por ejemplo, es francamente conmueve, es conmovedor, duele muchísimo. Animales, incluso estos cetáceos, que se ha demostrado no solamente cuán amistosos eran para el ser humano, sino se ha demostrado cuán útiles pueden ser hasta en recursos terapéuticos. Por ejemplo, en el caso de la atención a niños con dificultades en su evolución, niños con retardos, niños con síndrome Down, se ha demostrado cuán útiles son para desarrollar sus capacidades cognitivas, emocionales, afectivas. Y no solamente están siendo exterminados a veces en cacerías inútiles, sino hasta por un mercantilismo desbordado. El delfín no es una especie comestible para el ser humano, y sin embargo es capturado y matado para utilizar su carne, para que sirva ella de carnada para la pesca, por ejemplo, del atún y de otras especies. No es comestible para el ser humano, y sin embargo la utilizan, destrozan estos animales para utilizarlos como carnada. Y así por consiguiente, hay hábitos mercantilistas, empresas con una terrible voracidad que destruyen, acaban con especies enteras sin tomar en cuenta las consecuencias. Ahí está, por ejemplo, lo que se hace en Europa, particularmente en Francia, con el ganso. Estos animales son colocados en campos donde son sometidos a una verdadera tortura. Miles y miles de ellos son sujetados de tal modo y se les coloca en la boca una máquina que las deja abiertas, y por ellas se introducen granos hasta provocarles un paro respiratorio y en consecuencia una explosión de su hígado que se torna totalmente cirrótico, es decir, canceroso, y ese hígado es la base para fabricar el famosísimo producto de exportación francesa, el paté de foie, que no es otra cosa que un hígado de ganso absolutamente canceroso. Y estos animales han sido cada vez más reducidos, además de la tortura que ello implica. Y así por consiguiente. De manera que en cuanto a la biodiversidad se refiere, estamos atentando contra esa maravilla de la vida, que es la diversidad de especies animales y también vegetales. Otro problema puntual que se relaciona con lo anterior es el calentamiento global. Y lo voy a decir con un número sencillo para que se entienda. En el último siglo, en los últimos 100 años, la temperatura promedio del planeta ha aumentado en casi 1 grado centígrado. Promedio mundial, como consecuencia de la expulsión a la atmósfera de toda suerte de partículas, de toda suerte de residuos, como consecuencia del desarrollo industrial en el planeta. Y ello ha provocado como consecuencia que se calienta la atmósfera, a su vez se deshielan regiones polares, a su vez esa agua de esos casquetes polares que se desvanecen se vierte a los mares, llega finalmente a inundar poblaciones y ocasiona tragedias como las que conocemos.
De modo que estamos allí ante un problema que afecta notablemente el hábitat y que de continuar, traerá muchas otras graves consecuencias. La expulsión de anhídrido carbónico, la expulsión de fluorocarbonatos como producto del empleo de equipos y de artefactos y de productos diversos de naturaleza industrial, genera la progresiva destrucción de esa capa protectora de ozono, que no es otra cosa que un filtro que posee el planeta para resguardarnos de los rayos ultravioletas del sol. Hay incluso estudios ya que demuestran la proporcionalidad y la correlación entre la disminución de la capa de ozono y las aberturas en ella y el número de personas con cáncer en la piel en todo el planeta, además de otras enfermedades. De seguir esa situación en que el ser humano atenta contra el planeta, contra Gaia, el organismo vivo de que hablaron los antiguos, no se sabe las consecuencias en cuanto a las mismas posibilidades de habitabilidad humana en el futuro. A esto le agregamos todo esto relacionado, le agregamos lo que generan las lluvias ácidas, es decir, la mezcla en la lluvia de todo tipo de partículas contaminantes, de residuos y desechos, de elementos dañinos que luego vuelven a la tierra mezclados en esas lluvias y acaban con sembradíos, acaban con la agricultura, acaban con grandes extensiones o contaminan los productos con los cuales nos alimentamos. El problema del agua es de una gravedad tal que en los países como el nuestro, donde los recursos hídricos son tan abundantes, no hemos todavía tomado conciencia de lo que está ocurriendo. Venezuela es un país privilegiado en muchos aspectos y entre ellos sus reservas acuíferas, al punto que somos el 13º país en el mundo con agua disponible, en un país que no tiene 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero en el planeta ya hay una situación en la cual gran cantidad de ríos se han secado, otra cantidad de ríos han disminuido su caudal, otros tienen sus aguas contaminadas y algunos que vaticinan el desarrollo de la humanidad en el siglo XXI piensan que a la vuelta de unas décadas los conflictos entre países, entre otras razones, serán por el agua, por el dominio y uso del agua. Y esto obliga a una reflexión profunda a seres humanos, a gobiernos y organismos internacionales con respecto a lo que ya está pasando y a lo que puede pasar. Todo lo anterior está vinculado al gravísimo problema que en estos días ya se menciona de manera recurrente de la alimentación mundial. Lo que quizás hace 10 años se mencionaba poco, ya hoy en día es tema de congresos internacionales, oficiales, en cuanto a gobiernos que los convocan, o de las Naciones Unidas, o de grupos preocupados por el presente y futuro del mundo. El hecho es que como consecuencia de todo lo anterior y como consecuencia de la explosión demográfica y como consecuencia del desarrollo de algunos países
desarrollo inusitado y violento en la última década, el incremento en el consumo de alimentos ha tomado una dirección que no se preveía hace apenas 10 años. Concretamente, hay 2 países en el mundo que han generado y no son ellos los responsables, digo que su situación ha generado un gravísimo problema en cuanto a las posibilidades de alimentar a la humanidad. Problema que se va a acentuar en los próximos años y décadas si no se toman medidas. Estos 2 países son los 2 países más poblados del planeta. China ya ha sobrepasado la cifra de 1.300 millones de habitantes. Por favor, tomen nota que en Venezuela todavía no llegamos a 30, para tomar una idea de las proporciones. 1.300 millones de habitantes. Y un país como China, que hasta hace 10 años era víctima de un sistema político arcaico, con unos modelos productivos anacrónicos, con un esquema conceptual absolutamente desfasado, decidió romper con ese esquema y lanzarse por la vía de la eficiencia, la producción y la productividad del mercado. Y la consecuencia es, en 10 años, que ese inmenso país, en territorio y en población, no solamente supera el hambre de su población, no solamente eleva el nivel de calidad de su vida, sino que se convierte en una de las grandes potencias mundiales, financieras, económicas, industriales, habiendo resuelto el problema de alimentación de esa inmensa población, y además en condiciones de sobrepasar a cualquier otra potencia en el mundo. Y al lado de China, otro gran gigante, segundo país más habitado del planeta, la India, que ya ha rebasado la cifra de 1.100 millones de habitantes. Y si bien todavía no tiene el estándar de producción y de consumo de China, ya en la última década ha mostrado un camino de desarrollo acelerado, y sobre todo su población, igual que la China, su población demanda alimentos como nunca antes lo había hecho. Eso significa, para traducirlo en pocas palabras, que estos países que antes eran exportadores de alimentos porque su población no tenía nivel adquisitivo para consumirlos, ya no exportan alimentos. Y no solamente que no exportan, ahora tienen dinero para importar alimentos. Esto significa que los países tradicionalmente llamados graneros del mundo han reducido sustancialmente su exportación. Y ya no hay manera de convencerlos, salvo algunos casos por cosechas muy buenas, pero en general ya no hay manera de convencerlos de que vendan excedentes agrícolas. Es decir, que ni siquiera teniendo dinero se puede comprar alimentos. Y se equivocan aquellos gobiernos en el mundo que se imaginan que por disponer de dinero van a poder suplir sus carencias productivas con importación de alimentos. Porque ya ni con dinero se pueden comprar suficientes alimentos en el planeta. Y de esto continuar, la situación se va a complicar, por lo menos para los países que no se han